Buenas noches, compañeros, gusto de saludarlos. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen un poquito el retraso, pero es que tenía problemas con la presentación de hoy y no se lograba ver. Pero ahorita ya la logré readecuar, la volví a grabar porque no había modo que saliera, pero ya está. Entonces vamos a comenzar a platicar lo que nos corresponde a esta sesión. Esta sesión lo que nos toca es el último tema que vamos a ver antes de la evaluación del primer parcial. Entonces vamos a tener tiempo suficiente porque a nosotros nos toca hasta el 28, 29, algo así, no me acuerdo bien, en la evaluación del primer parcial. Entonces vamos a tener tiempo suficiente. Hasta lo que veamos hoy es lo que entra en el parcial. ¿Qué viene en el parcial? Cualquiera de las cosas que vimos, ya sea teórica o práctica. Entonces, van a venir una parte teórica y una parte práctica. Todavía con eso de que la parte teórica va a ser poco o bastante escaso, yo quiero más enfocarme un poco en la práctica para el día de la evaluación. Siempre que haya evaluación, sobre todo en este apartado que es práctico, por favor, siempre lleven hojas tamaño oficio de papel bond blanco. Por favor, porque en cualquier momento, si no les alcanza el espacio y ya se nos acabaron las hojas, ustedes las tienen a la mano y las pueden usar. Entonces, por favor, siempre llévenlas, aunque yo no se los pida. La legislación, igual, aunque no se pida, siempre llévenla, porque puede ser que sí la deje sacar, como puede ser que no. Ahora, lo que sí no pueden sacar para nada es teléfono, folletos, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, siempre manejemos eso. Igual, son datos básicos que está por demás decirlos, pero es importante que los recuerden. Bueno, dicho eso, y habiendo terminado de explicar lo que es las escrituras públicas, que por cierto, el folleto y presentación a partir de hoy o mañana ya lo tienen ustedes, lo van a tener subido a la plataforma para que lo tengan junto con el video que les había comentado para que puedan estudiar, y con lo que terminemos hoy también va a estar subido el tema de hoy para que ustedes lo puedan verificar, tanto folleto como presentación. De este de hoy no hay video, pero sí folleto y presentación. Como les decía, ya sabemos, o en términos generales, ya sabemos elaborar escrituras públicas, ya sabemos elaborar un instrumento público de los de carácter protocolar, pero resulta que, como todos sabemos, los instrumentos públicos de carácter protocolar se quedan en el protocolo del notario, es decir, uno los elabora en hoja de papel sellado especial para protocolo y los resguarda, los conserva en el protocolo, en el tomo correspondiente al año que se está cartulando. Nunca entrega las hojas de protocolo a nadie porque como notarios somos, y eso se vio en el semestre pasado, somos depositarios del protocolo, no somos dueños del protocolo, y el protocolo solo lo pueden tener los notarios, al punto que para la venta de protocolo a los notarios se requiere que sea otro notario el que lo va a traer, si no es directamente el notario que está adquiriendo las hojas de protocolo el que va a presentarse a la SAT, a diferencia de los timbres fiscales que puede ir nuestro mandatario, ¿verdad? Pero esa es la importancia del protocolo. Pero entonces sucede algo. Si yo elaboro una escritura pública o elaboro un acta de protocolación o elaboro una toma de razón de legalización de firma o elaboro cualquiera otro de esos instrumentos públicos que pueden elaborarse en protocolo, ¿cómo hago para darle, entregarle, otorgarle una constancia a mi cliente para que haga valer los derechos que le da o que obtiene o que entrega a través del convenio celebrado en instrumento público en una oficina pública, frente a terceros, digamos, es decir, frente a un particular, en una empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera? Por ejemplo, si es una compraventa, ¿cómo hago yo para que no tenga que llevarse la hoja de protocolo donde está la escritura pública de compraventa, donde dice que él adquirió un inmueble, para que puedan inscribirlo en el registro de la propiedad? O que adquirió la titularidad de derechos mercantiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago yo para reproducir ese instrumento público? En la actualidad tenemos en la mente múltiples formas de reproducir documentos, desde fotografías, fotogramas, fotocopias, que es lo más común, hasta incluso en formatos digitales que permiten tener el documento completo o los documentos completos. Sin embargo, recordemos que esto son avances tecnológicos de unos 50, 60 años para acá y que están disponibles a nuestro alcance en estos últimos tiempos. El notario, desde el principio de los tiempos, tenía la dificultad de
determinar cómo poder reproducir un instrumento público. No digamos ya el tema protocolar que vemos actualmente, sino cómo reproducir un instrumento público, cómo obtener copias de los instrumentos públicos. Copias que tengan cierto valor legal, porque el objetivo de la copia es que se pueda presentar y hacer valer frente a terceros como si fuera el instrumento público. Es decir, que podamos ver ahí, digamos, esto es fiel copia de lo que es el instrumento público que no tengo a la vista. Entonces se fue ideando mecanismos que le permiten reproducir documentos al punto que existen diversas formas de reproducción de documentos y eso es lo que vamos a ver hoy, las formas de reproducir los instrumentos públicos. El notario, dentro de su función, como les decía, además de hacerse cargo de la elaboración de los instrumentos públicos, es el encargado de conservarlos y extender las copias que sean necesarias cuando se le requiera. Ocurre que en el caso de los documentos principales o protocolares, que eran los que les mencionaba, el notario lleva un archivo ordenado que siempre debe permanecer bajo su custodia y del cual no puede más que extender copias cuando las partes legítimamente facultadas se lo requieran, ya sea porque son los directamente intervinientes en el instrumento público o por disposición de juez se le indica que lo ponga a la vista mediante una copia. Por esta razón, utiliza distintos mecanismos que permiten la efectiva reproducción de los instrumentos públicos, pudiendo emitir desde el punto de vista doctrinario copias, testimonios y traslados. Esa es la forma como doctrinariamente se identifican a las formas de reproducir los instrumentos públicos. Lo tenemos aquí. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, sí, porque me estaba dando mucho problema, pero ahorita creo que ya se solucionó. Ok, excelente. Entonces, estas formas de reproducir los instrumentos públicos, vamos a decir nosotros, para efectos de la clase, que son mecanismos que permiten la efectiva reproducción de los instrumentos públicos, pudiendo emitir desde el punto de vista doctrinario copias, testimonios y traslados. Esa es la forma como doctrinariamente se van a conocer a las reproducciones. Cuando usted oye en la calle que dicen, es el testimonio de la escritura pública, es una reproducción de la hoja de protocolo donde consta la escritura pública. A eso se refiere. Testimonio es eso. Nuestra legislación, por lo general, utiliza el término testimonios para las reproducciones de las escrituras públicas. Y van a encontrar que existen distintos tipos. Pero, ¿qué son esas copias, testimonios y traslados? Ya vamos a llegar a eso otro. ¿Qué son esas copias, testimonios y traslados? Vamos a decir que son los diferentes nombres que doctrinariamente identifican la reproducción fiel de un instrumento público. En este punto es muy importante hacer notar que dentro de los instrumentos públicos, de los cuales se pueden expedir copias, testimonios y traslados, se encuentran las escrituras públicas, que ya las vimos, las actas de protocolación y las tomas de razón de legalización de firmas. Aunque en la práctica encontramos que en algunos otros casos también se requiere la reproducción de documentos notariales mediante otros mecanismos. Entonces, cuando hablamos de la reproducción de un instrumento público protocolar, vamos a hablar de copias, traslados y testimonios. Nuestra legislación regularmente los denomina como testimonios o copias simples legalizadas, pero vamos a llegar a ese momento. Pero a eso se refiere. La forma como extraemos la información de un documento legal que nosotros custodiamos para que la parte a quien le va a servir, porque va a hacer valer su derecho a través de esa copia que le entreguemos, pueda utilizarlo y esta copia surta efectos cual si fuera, porque no surte todos los efectos, pero cual si fuera el documento, el instrumento público original. Esos son las copias, testimonios o traslados. Ahora, ¿qué clases de copias, testimonios y traslados encontramos en nuestra legislación? Porque doctrinariamente existen múltiples formas de identificarlos y múltiples mecanismos para establecer copias, testimonios y traslados. En nuestra legislación vamos a encontrar que esta reproducción de instrumentos públicos existe en 4 formas principales. La primera, el testimonio, también denominado primer testimonio. En segundo lugar, el testimonio especial. En tercer lugar, la copia simple legalizada. Y en cuarto lugar, el testimonio irregular. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es el primer testimonio o testimonio así a secas? También denominado testimonio, valga la redundancia, para el interesado o primer testimonio, es el testimonio o traslado por excelencia. Este testimonio es el testimonio o traslado por excelencia y consiste en la reproducción fiel de la escritura pública
razón de legalización o protocolación que extiende al interesado el notario autorizante u otro facultado para el efecto, en el cual se cubre el impuesto a que esté afecto el acto o contrato que contiene. En la práctica se le denomina como primer testimonio. Su nombre es testimonio, es una reproducción, ese es el nombre. En la práctica se ha dado en llamar primer testimonio y se le entrega al interesado para fines de inscripción registral. Que se llame primer testimonio no quiere decir que solo se puede extender uno, o que se le haya denominado en la práctica primer testimonio, no quiere decir que solo se puede extender uno, ni tampoco quiere decir que le vamos a poner segundo, tercer, cuarto, quinto testimonio. No, no es una obligación. El nombre es testimonio a secas. La práctica se le ha denominado primer testimonio, pero lo que lo va a identificar, y para que ustedes no se hagan bolas o no se confundan, es que es el que le entregamos a los interesados para que, por ejemplo, realicen inscripciones registrales, porque la escritura, por ejemplo, es una compra-venta de bien inmueble, o es, por ejemplo, un mandato que debe inscribirse en el Archivo General de Protocolos. Entonces, a ellos, a quien va a hacer la inscripción, que en la práctica también regularmente lo hace el notario, pero que le corresponde a la parte. En la práctica, esa inscripción que hacemos nosotros los notarios de esos testimonios en los registros es un extra para darle seguimiento a nuestro trabajo, pero no es obligación. Puede haber algún cliente que pida que hacerlo él. Permítame, aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Carlos, buenas noches. Cuéntame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. En esta parte donde dice que se especifica el impuesto, ¿se refiere a que se debe poner en el primer testimonio cuánto fue el valor de impuesto que se pagó o solo se cubre con los timbres fiscales? ¿Me podría orientar en eso, por favor? De hecho, gracias, Carlos. De hecho, precisamente, justamente su pregunta es muy buena porque en este testimonio se cubre el impuesto y se identifica la forma en que fue cubierto, ya sea que ha sido cubierto mediante, por ejemplo, si es el impuesto al valor agregado, ya sea que ha sido cubierto mediante timbres fiscales que adherimos directamente a la hoja donde redactamos esa razón, timbres que identificamos con su número de registro y valor, identificando la cantidad de timbres y el monto total del impuesto, o la identificación del formulario de la Superintendencia de Administración Tributaria que utilizamos para hacer el pago de ese impuesto al valor agregado, por ejemplo. Eso se coloca en el testimonio, también denominado primer testimonio. ¿Cómo lo van a identificar ustedes? Porque es el que se le entrega a las partes. Ese es el que se le entrega a las partes, es el que lleva identificado ahí la forma, el monto y la forma de pago del impuesto al que está afecto el acto o contrato que se está reproduciendo. No sé si con eso le doy respuesta, compañero. Sí, gracias. Excelente. Entonces, es en este primer testimonio en el que se hace constar que se cubrió el impuesto de timbres fiscales al que está afecto el contrato por un valor de 120 quetzales, de los cuales adherimos un timbre fiscal de 100 quetzales con número de registro 225.322 y dos timbres fiscales de 10 quetzales con número de registro 100.101 y 100.102, todos del año 2025. Y punto. Con eso cubrimos identificamos. De hecho, es una obligación que identifiquemos los timbres o la forma como se hizo, porque, por ejemplo, si el monto es muy grande, lo que se va a pagar son 10,000, 20,000, 30,000 quetzales de impuesto, no lo vamos a adherir en timbres, sino que lo vamos a hacer mediante formulario. Entonces, el impuesto fue pagado mediante el formulario de la SAT, identificado con el número de registro tal y con el número de contingencia tal, el cual fue presentado con fecha tal y tal y tiene el sello de recibido de la Superintendencia de Administración Tributaria. Punto. Pero es en este testimonio donde identificamos el monto del impuesto que cubre, la forma de pago y que lo cubrimos en el propio testimonio. Este testimonio se le entrega, o esta reproducción se le entrega al interesado. A las partes pueden decir, pero se le entrega al interesado. ¿Y quién va a ser el interesado? La persona a quien más le interesa que se haga la inscripción. Por lo general, quien compra es el más interesado para realizar la inscripción. Y por lo general, no quiere realizar el trámite directamente él, sino que pide que el notario lo realice, en cuyo caso hacemos el testimonio como si se lo hubiéramos entregado a él, pero nosotros nos encargamos de realizar la inscripción en el registro. También lo colocamos dentro de nuestros honorarios, pero así lo hacemos. Ahora, si la persona
por alguna razón nos pide el testimonio y que no hagamos la inscripción nosotros, pues está en todo su derecho, le entregamos el testimonio y le hacemos la salvedad de que debe hacer la inscripción para poder oponer, o vamos a decir, para poder hacer valer ese derecho que adquirió frente a terceros. ¿Por qué? Porque hay una característica muy particular. Cuando las personas contratan y se elabora la escritura pública, el negocio se perfecciona entre ellos. Es decir, Juan le puede exigir a Pedro y Pedro le puede exigir a Juan. Sin embargo, para que ese negocio se perfeccione frente a terceros, es decir, toda la demás población, instituciones, etcétera, etcétera, si es un negocio que requiera de ese reconocimiento frente a terceros, debe inscribirse en el registro correspondiente. Caso, ejemplo claro, la compraventa. La compraventa es válida entre Juan y Pedro, pero si esa compraventa no se inscribe en el registro general de la propiedad, yo no la puedo hacer valer aún frente a cualquier persona que pretenda o que se presente frente a mí. Entonces, eso es lo que se hace con ese testimonio. Para eso son esos documentos, para hacer valer el derecho frente a terceros. Estos documentos, incluso en el caso de incumplimiento de algún término contractual, pueden presentarse, porque no se va a presentar la escritura original, en el caso que sean temas no necesariamente que requieran inscripción, porque ahorita les he dado ejemplos de contratos que requieren necesariamente su inscripción para poderse hacer valer frente a terceros, pero supongamos que es un contrato que no requiere inscripción registral. Y resulta que alguien deja de cumplir con su parte. ¿Cómo va a hacer el otro o la otra persona, la contraparte, para hacer valer su derecho en tribunales si no tiene el original? Necesita la copia fidedigna, fiel, legal, para presentar en juzgado. Ya si el juez solicita el original al notario mediante una resolución para que lo ponga a la vista, pues eso ya será en su momento, pero para hacer valer su derecho tiene que presentar su título. A lo que le llama la gente título es regularmente el testimonio de una escritura pública donde consta el derecho al que pretende hacer valer. Por eso es que se les dice titulares, porque son los dueños del derecho, son los que tienen el título sobre el derecho. No sé si estamos claros con eso. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Orfa, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. En el caso de una venta de un bien inmueble, pues se entiende que el comprador quiere el primer testimonio. Pero si fuera un negocio entre ambos quisieran un primer testimonio, ¿siente? Si fuera un negocio entre ambos, lo que pasa es que acuérdense, y por eso les mencionaba el tema de denominarlo primer testimonio. Ambos quieren un testimonio, ambos quieren una reproducción, se le puede dar a ambos. Evidentemente, como por la lógica misma, quien se va a encargar de hacer la inscripción va a tener el testimonio con todos los tiempos. No vamos a pagar 2 veces el impuesto al valor agregado. Entonces emitimos un testimonio o una copia simple legalizada para la otra parte. Ahora, si son personas que los dos quieren el testimonio, se le puede extender a los dos el testimonio con las mismas formalidades. De hecho, incluso si usted tiene un testimonio, se le pierde, se le destruye, ya es ilegible, usted puede acudir al mismo notario o al notario que tenga en depósito el protocolo del otro notario por no encontrarse en el país, o al Archivo General de Protocolos porque el notario ya falleció o ya entregó su protocolo al Archivo General de Protocolos, a efecto de que le extiendan un testimonio de esa escritura que en su momento celebró y que se le destruyó. Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿en qué testimonio va el pago de los impuestos o dónde van los timbres? En el testimonio, por eso le digo, en este primer testimonio, si las dos personas desean tener un documento que reproduzca la escritura y haga valer su derecho, no vamos a pagar 2 veces el mismo impuesto. Entonces vamos a decirles, miren, este se va a pagar porque este se va a inscribir, este se le va a entregar a tal persona o lo voy a inscribir yo de una vez. A usted le voy a dar una copia simple legalizada que hace valer y que identifica que este es un, ¿cómo se llama? Que este negocio se celebró, o puedo extenderle un testimonio donde hago constar que se cubrió el impuesto al valor agregado, pero usted ya no lo va a poder inscribir porque ese se le entregó a tal persona. Pero eso ya depende de lo que le solicite. Ahora, si los dos quieren un documento con exactamente las mismas y no les importa el pago del impuesto de los dos, pues ya es en ambos. Incluso, por ejemplo, con timbres era más complicado y era un poco así como se los estaba diciendo, pero con
pago de formulario, mediante formulario, usted va a hacer 2 testimonios, en los 2 va a hacer constar que se pagó mediante formulario y a los 2 les va a juntar una copia del formulario. Entonces no va a haber ningún problema, le puede extender testimonio a las 2 partes. Evidentemente una lo va a presentar en el registro y la otra lo va a guardar porque va a quedarle constancia de que se celebró el negocio, ya no le va a servir más que para eso, porque hizo el traslado del dominio del inmueble. No sé si con eso le aclaro un poco más. Sí, licenciado, gracias. Y esa es buena pregunta porque regularmente son dudas que surgen, incluso a veces ya cuando uno está para el privado, dice, bueno, ¿y ahora? ¿Y entonces el testimonio? ¿A quién se lo doy? Bueno, se lo doy a este, pero ¿y el otro qué le entrego? Pero por eso les mencionaba, ya se le puede entregar un testimonio porque es una de las partes que tienen derecho a solicitarlo, o incluso se le puede entregar otro tipo de reproducción de las que mencionamos, una copia simple legalizada o una reproducción del instrumento público que haga constar que efectivamente se celebró el negocio, pero este testimonio es precisamente ese, el que se le entrega a las partes. Si las 2 lo quieren, las 2 lo pueden tener. Si las 2 lo pierden, las 2 lo pueden volver a pedir la cantidad de veces que sea necesario. Y el notario lo debe extender la cantidad de veces que sea necesario, porque ahí sí es obligación entregar copias o reproducciones de los instrumentos públicos que resguarda. ¿Cuál es el fundamento del testimonio, también denominado primer testimonio? El artículo 66 del Código de Notariado, que establece: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización, o del acta de protocolación extendida en el papel sellado correspondiente. Ya sabemos que a partir de las reformas a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, se introdujeron 2 artículos que señalan que cuando la ley mencione papel sellado del menor valor o correspondiente, o señale papel sellado para elaboración de documentos notariales o instrumentos públicos, vamos a considerar que se habla de papel bond, papel simple, hojas de papel bond, sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Es el fundamento del testimonio, artículo 66 del Código de Notariado. Ese es el testimonio, también denominado primer testimonio. Vamos a dejarnos en nuestra mente y de hecho, yo menciono lo de primer testimonio, pero a mí me gusta más que se les quede como testimonio que se entrega a las partes interesadas. Testimonio que se entrega a las partes interesadas. Porque, en segundo lugar, dentro de la clasificación legal que extraemos mediante interpretación de nuestra legislación, encontramos que existe dentro de las clases de testimonio el testimonio especial. Ya vimos que testimonio es reproducción. Cuando hablamos de testimonio es una reproducción del instrumento. Cuando hablamos de testimonio para los interesados es el que se le da a los interesados. Cuando hablamos de testimonio especial es el que se entrega o se remite al director del Archivo General de Protocolos. Vamos a definirlo como la reproducción fiel de la escritura matriz. Todos los testimonios son reproducciones fieles de la escritura matriz. Acta de legalización o protocolación, acta de toma de razón, o más bien, toma de razón de legalización, protocolación que extiende el notario autorizante para remitir al Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto de timbre notarial conforme el acto o contrato que contiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son exactamente lo mismo. Testimonio y testimonio especial son reproducciones de la escritura matriz, del acta de protocolación o de la toma de razón de legalización de firma. Son reproducciones fieles de documentos que elaboramos en el protocolo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el testimonio para las partes interesadas es un testimonio o una reproducción que se le entrega a los interesados y en la cual se cubre el impuesto al que está afecto el negocio o contrato celebrado en la escritura. Mientras que el testimonio especial es una reproducción fiel de la escritura, pero que se remite o se dirige o se entrega al director del Archivo General de Protocolos, al Archivo General de Protocolos. Y en este se cubre el impuesto de timbre notarial de conformidad con el valor que corresponda por el acto o contrato que se contiene. El testimonio es una obligación del notario hacia las partes, una obligación posterior del notario hacia las partes, y el testimonio especial es una obligación posterior del notario
para con el Archivo General de Protocolos, regulada en el Código de Notariado. ¿Cuál es su fundamento? Su fundamento es el artículo 37 del Código de Notariado, que establece que al cartular se deben cumplir las siguientes obligaciones. Literal A del artículo 37. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial, nuevamente mencionan papel sellado del menor valor, ya vimos que son hojas bond, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Este es el fundamento del testimonio especial. Es una obligación notarial que debemos cumplir dentro de los 25 días siguientes a haber autorizado la escritura. Es decir, yo vengo hoy, tengo a mis clientes, elaboro la escritura, mis clientes firman, listo. Tengo que elaborar el test como obligación posterior a haber celebrado la escritura, haber solemnizado el acto. Tengo la obligación posterior primero de emitir un testimonio para los interesados, una reproducción para los interesados. En segundo lugar, tengo la obligación, también como obligación posterior, de remitir al director o directora del Archivo General de Protocolos una reproducción del acto contrato que celebré en escritura pública y tengo 25 días a partir de ese día que lo celebré para presentarlo. En caso contrario, me inhabilitan. Dicho en términos sencillos. En el testimonio que le doy a los interesados, cubro el impuesto que corresponda al contrato, sea IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el testimonio especial, el que remito al Archivo General de Protocolos, cubro el impuesto de timbre notarial, que no es más que una obligación notarial de contribución y que constituye un impuesto que los notarios cubren por el ejercicio profesional. Vamos a decirlo así para decirlo en términos simples. Entonces, el testimonio especial, su diferencia básicamente es que es al director del Archivo General de Protocolos. ¿Cómo se elabora? Pues casi igual que el otro. Ya vamos a ver un poquito las redacciones, pero ahorita miremos, centrémonos en esto. Casi igual que el otro. Básicamente es otra reproducción de la escritura pública. Dicho eso, entonces vamos a entrar por acá, antes de entrar a los otros, para que veamos lo que acabamos de referir. Ya vimos que el primer testimonio es el testimonio traslado por excelencia y es la reproducción de la escritura pública que remitimos o que entregamos más bien a los interesados para los usos que a los interesados les convenga. Está regulado o está, su fundamento legal lo encontramos en el artículo 66 del Código de Notariado. Ahora, ¿cómo se redacta ese testimonio? ¿O cómo es que hacemos esa reproducción? Un testimonio siempre va a contar de las siguientes partes, independientemente que sea testimonio para los interesados, sea testimonio especial o cualquiera otra de las formas de reproducción de instrumentos públicos que nos falta por ver, que son dos. Va a contar primero con la copia fiel de la escritura, ya sea una o más hojas, pero vamos a tener primero la copia fiel de la escritura, sea reproducida por fotostática, sea reproducida por fotocopia o sea reproducida, o más bien sea transcrita a mano o a máquina. Eso es lo primero que va a ir, la copia de la escritura, ya sea una fotocopia, ya sea una fotostática, ya sea una transcripción. Esa transcripción puede ser a mano o a máquina. Eso es lo primero que vamos a tener. A eso le vamos a agregar una hoja donde nosotros vamos a redactar la razón de la reproducción, la razón del testimonio. ¿Se recuerdan que yo les dije que era una razón? Una razón es un resumen breve que el notario hace de ciertas circunstancias que afectan el documento donde lo está elaborando. En este caso, la razón del testimonio es una constancia que el notario deja de que las hojas que anteceden, ya sean fotostáticas, ya sean fotocopias o ya sean transcripciones, son copia fiel del instrumento público que pretenden reproducir. Entonces, esta hoja extra lo que tiene es esa razón. ¿Cómo redactamos esa razón? En la práctica, se acostumbra a redactar de esta forma.
es testimonio, identificando qué es lo que estamos haciendo, de la escritura pública número 1, por ejemplo, que autoricé el 5 de agosto de 2022 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Si se dan cuenta, colocamos los datos generales de identificación del instrumento público. ¿Y quién lo autorizó? Ya sé, cuando digo que autoricé, ya estoy identificando que fui yo. Si yo estuviera elaborando a ruego el testimonio, porque soy depositario o porque soy el director del Archivo General de Protocolos, identifico quién autorizó la escritura pública. En este caso, como es de mi propio protocolo, yo estoy indicando que yo lo autoricé. Por eso digo, es testimonio de la escritura pública 1 del 5 de agosto de 2020, que autoricé el 5 de agosto de 2022 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Y que para entregar, porque recuérdense, cuando estamos hablando de testimonio, estamos hablando del que se entrega a las partes interesadas. Entonces se lo vamos a entregar a José Miguel Pérez Argueta. Pues señalo, y que para entregar a José Miguel Pérez Argueta, por ejemplo, extiendo número, sello y firmo, identificamos cuántas hojas, en este caso son 3 hojas, tenemos que contar ahí las que corresponden a la copia del instrumento público más la hoja de la razón. Entonces, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas, siendo las 2 anteriores de papel especial de fotocopia o siendo las 2 anteriores transcripción, hojas de papel bond, donde consta la transcripción de la escritura pública, impresa la primera en ambos lados, la segunda en un solo lado. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es identificar e individualizar muy detalladamente cómo se utilizaron las hojas. ¿Por qué? Porque si nos queda un espacio en blanco, tenemos que anularlo y señalar que ahí no hay nada, no porque la ley nos obligue, sino por precaución para que no se puedan insertar declaraciones que no van en el instrumento por ese espacio en blanco que dejamos. Entonces, haciéndolo de esta forma, en la razón del testimonio, no damos espacio a que se puedan sacar o cambiar hojas de la fotocopia que estamos adjuntando. Y la tercera, que es la presente, es decir, esta hoja donde estamos haciendo la razón, en esta hoja de papel bond a la que se le adhieren, y aquí está lo que me preguntaba el compañero, 24 timbres fiscales del valor de 5 quetzales cada uno, con números de registro que van del 1.000.001 al 1.024.000, que hacen un total de 120 quetzales, con lo que se cubre el impuesto a que se encuentra afecto el presente contrato. Si fuera un formulario, señalamos esta hoja de papel bond, a la que se adjunta copia simple del formulario con números de registro tal y tal y número de contingencia tal y tal de la Superintendencia de Administración Tributaria, mediante el cual se hizo el pago de 120 quetzales por el impuesto al valor agregado al que está afecto el presente acto o contrato. Punto. Lo identifiqué. Eso lo voy, esa hoja va a ser una hoja extra que va a ir en mi, ¿cómo se llama esto? En mi testimonio. ¿Por qué? Porque es la que va a servir para que me acepten, para acreditar el pago del impuesto al que está afecto el negocio o contrato. Entonces, así es como vamos conformando nuestro machotillo de hojas para entregar el testimonio. Finalmente, identificamos lugar y fecha de elaboración de la razón. En este caso, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ante mí, que es un requisito de todo, este es si se dan cuenta, es un documento notarial, porque la razón del testimonio no es un instrumento público. Este es un documento notarial, pero al igual que los instrumentos públicos en general, debemos cubrir ciertas formalidades y como práctica común, siempre el notario que va a firmar coloca antes de su firma la palabra ante mí. Entonces colocamos ante mí, firma, y en este caso sí sello del notario, porque esto no va en mi hoja de protocolo y aunque le voy a adjuntar copias de mi hoja de protocolo, esas podrían ser modificadas o alteradas. Entonces yo aquí coloco mi firma y mi sello. Si en mi sello ya va mi número de colegiado, excelente. Algunos notarios cuyo sello no tiene su número de colegiado, le agregan su número de colegiado abajito. No es obligatorio, tampoco es obligatorio, pero es una práctica que es común en algunos casos por si lo ven alguna vez. A ver. Jorge, dígame, y después Jorge. Perdón, solo puede regresar a la presentación, perdón. Ok, ¿y Jorge? No, es que le voy a hacer una pregunta, pero necesito ver la presentación.
Permítame entonces, permítame. Ahí está. Entonces, acá sería que coloco 4 hojas. Las primeras 2, digamos, es la copia. La tercera es el testimonio. Y la cuarta sería el de la SAT. ¿O Sí, si llevaran formulario, ajá, si llevaran formulario, sí. Hace constar que va junto todo. ¿Por qué? Porque como no lo hizo por timbres, porque si es por timbres, usted aquí abajito, de donde firmó y selló, usted comenzó a pegar sus timbres, ¿no? Como en este ejemplo, que aquí dice 24 timbres. Entonces mis timbres vendrían pegados acá, debidamente inhabilitados. ¿Cómo se inhabilitan? Ya sea con el sello del notario o con una perforación. Lo de las X, eso sí los inhabilita, pues, pero legalmente no es lo que está contemplado. Pero, ¿cómo se llama? Aquí colocaría usted sus timbres, como en el caso de que sea formulario, usted no va a pegar aquí los timbres, entonces deja constancia del formulario que va adjunto a su testimonio, sería una cuarta hoja, digamos. Y a eso le iba a preguntar, ¿los timbres van debajo de la firma y el sello del notario? Sí, van en la hoja de la razón del testimonio, no importa si debajo o arriba o atrás, tampoco la cosa importa. Es que vaya. Si deja mucho espacio, puede generarle problemas administrativos, pero no debiera importar. La cosa es que vaya. Okay. ¿Y todos hay que escribirle su número de serie? ¿O sí, solo así como acá que dice la ley, si se dan cuenta, hay un montón de cosas que les estoy diciendo que no están en el código. En la práctica se exige. ¿Y cuando es muy alto? Recomendación que verifiquen siempre los criterios registrables del Archivo General de Protocolos y el Registro General de la Propiedad. Bueno, también de los otros registros, el Registro de Información Catastral, porque también hay ciertas diligencias que se realizan ahí en algunos documentos. Cuando son muchos, en su momento, en su época, no importaba, se podían poner hojas tras hojas de timbres pegados. Pero ahora, recuérdense que hay un límite máximo hasta el cual se puede pagar en timbres. Y eso se los voy a dejar de tarea, para que en el examen me lo apunten al final hasta abajo. ¿Cuánto es el monto máximo en quetzales que se puede pagar mediante timbres fiscales en un primer testimonio para cubrir el impuesto al que está sujeto el contrato? Ahí me recuerdan ese día. Pero eso lo solventa. Ahora, igual, si son una gran cantidad, digamos ya 5,000 timbres, y usted le va a pegar timbres de 5, no tendría que generar problema. Lo que pasa es que va a llenar un montón de hojas y va a pasar pegando y pegando timbres. Pero créame, antes a los que ya estamos más viejitos, dijo, nos tocó en alguna oportunidad pegar timbres tras timbres. No sé si con eso ya le doy respuesta a su pregunta. Sí, y cuando es muy alto el impuesto a pagar, ¿se recomienda mejor usar formulario SAT? Yo recomiendo formulario. Formulario. ¿O siempre es mejor usar formulario y no estar usando timbres? Yo recomiendo, mire, en la práctica va a depender de qué quieran hacer ustedes con los timbres, pero yo recomiendo formulario porque en dado caso por alguna razón le rechacen su escritura o algo pase, se daña la hoja, se les pierde, se traslapa, el formulario ustedes lo pueden tener y adquirir y recuperar incluso de la SAT. Entonces, ahí no hay modo de que pueda desaparecerse el formulario. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi tiempo hubo oportunidades en las que, por ejemplo, usted llevaba sus 8 hojas de timbres pegados y a compañeros les pasaba que se les caía uno, se dañó, ya no, eso no lo podían presentar. Tenían que pagar los timbres correspondientes a eso. Cuando sale la opción del formulario, se entiende dentro de la comunidad notarial general que para algunos era como chocante, pero desde mi perspectiva es mejor, es más práctico y evita que usted esté pagando y pagando y pagando. Gracias, licenciado. Ahora sí, Jorge y después Sofía. Primero Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Cuénteme. Sí, buenas noches, Lick. Sí, buenas noches, Lick. Disculpe, que no lograba desactivar mi micrófono. Mire, donde se me hizo bolas fue con el tema del pago de impuestos. Entendí que, por ejemplo, en el primer testimonio se paga el valor de impuestos del negocio en sí. O sea, si es una compraventa, se paga el IVA de esa compraventa, por decir algo. Así es. En ese primer testimonio. Así es. Ok, pero
como usted decía, si ambos quieren copia del primer testimonio, pagaría 2 veces IVA, ¿eso es correcto? Sí, pero como le digo, si lo paga mediante formulario, no se evita ese problema. ¿Por qué? Porque no se evita el problema de decir, porque en el formulario, en los 2 testimonios, se puede identificar perfectamente el formulario y adjuntarle una copia. Ok, y cuando a los años esta gente vuelve a pedir ese primer testimonio, ¿vuelve a pagar eso, Lick? Sí, porque si no hicieron su inscripción en su momento y es por eso que lo están pidiendo, sí. Porque si no, no se los van a operar en ningún registro. Pero el primer testimonio, o sea, solo sirve para que sea operado en los registros, realmente. No, el primer testimonio sirve para hacer las veces del documento original. Para que haga de cuenta que es como cuando usted saca una auténtica de la tarjeta de circulación. Eso es el primer testimonio. Es un documento auténtico que usted puede presentar para hacer valer como que fuera el original. Entonces, si usted pretende hacerlo valer como el original, tiene que llenar todos los requisitos. Si usted, por ejemplo, tenía un primer testimonio donde pagó 120 quetzales de timbres, pero se le perdió y nunca lo inscribió, y quiere otro primer testimonio, lo va a necesitar que se le paguen los 120 quetzales de timbres, porque si no, igual de todas formas no se lo van a operar, pero no necesariamente solo ahí le va a servir. Si, por ejemplo, usted era un contrato de otra naturaleza y usted pretende hacerlo valer en tribunales, usted va a presentar su primer testimonio o su testimonio para hacerlo valer. Entonces, le sirven para hacerlo valer frente a terceros, digamos. El ejemplo más fácil es el ejemplo de las instituciones públicas, como los registros, pero es para hacerlo valer frente a terceros. Y okay. Si usted quiere un testimonio, requiere que tenga las formalidades del otro. Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí, y ahora lo que me confundió más, o sea, pero ¿qué es lo que se paga para el testimonio especial en el registro? O sea, hay que volver a pagar también. Es que ese es otro, es el testimonio, el primer testimonio o testimonio lo que paga es el impuesto al que está sujeto el acto o contrato. El testimonio especial, el que se entrega al Archivo General de Protocolos, es una obligación suya, notarial. Ese no se le da a las partes, por eso. Ese documento va para el director del archivo. Y ahí lo que se cubre es un impuesto, pero no del contrato. Es un impuesto a la actividad notarial. Ese impuesto usted lo está pagando. Usted es el que lo cubre. ¿Por qué? Porque lo incorpora dentro de los honorarios, pues. Pero usted es el que lo cubre porque es su obligación como notario pagar un monto de impuesto sobre el que se calcula también sobre el valor del acto o contrato. Pero esa es una obligación suya. Entonces, lo que se paga digamos, en el primer testimonio, para decirlo que se entienda un poco la diferencia, es timbres fiscales, impuesto al valor agregado, formulario SAT. Lo que se paga en el testimonio especial es timbre notarial, regulado en la ley del timbre notarial del artículo 3. Y ahí viene la tabla de gradación para calcular el monto de timbres que tiene que pagar, los cuales no van a superar, si el monto del contrato le implica un cálculo superior a 300 quetzales, usted lo más que paga son 300 quetzales de timbre notarial. Sobre eso me pregunta, porque si realmente fue un negocio de millones, no puede volver a pagar el millones. Sí, no. Tiene un techo. Okay. De hecho, vamos a hacer algo. Bueno, pero ahorita no nos va a dar tiempo porque ya estamos en la última clase antes del examen, pero vamos a hacer una presentacioncita del timbre forense y timbre notarial. Esa ya la debiéramos de traer, pero para que miren, o por lo menos la tablita, para que miren de dónde sale el cálculo para el timbre que se paga en el testimonio especial. Pero ese es en el testimonio especial. Por eso es que son separados. Uno es para las partes, el primer testimonio es para las partes, el testimonio especial es para el Archivo General de Protocolos y esa es obligación de nosotros, notarios. Okay, por eso gracias. Es que regularmente, y ¿saben qué es lo que pasa? Que esa pregunta de si los dos quieren copia, pues se les hace la salvedad que se pague, porque por lo general el que vende ya no le sirve el testimonio de la escritura, porque básicamente va a ser para guardarlo. Entonces es más práctico que si lo que quiere es una copia, se le da una copia simple legalizada, que es otra forma de reproducir instrumentos públicos que no paga impuestos y que le puede quedar a él.
Ahora, el que tiene los timbres y de plano, para no estar pagando doble porque no tiene sentido, se le entrega a quien va a hacer la inscripción o a quien es el principal interesado. O incluso, ¿saben qué se hace en la práctica? Y es que por eso no surge tanto esa pregunta en la práctica. Cuando ustedes llegan con un notario, ustedes dicen, miren, hagamos la escritura, hacen la escritura y le dicen al notario de una vez que la inscriba. Entonces uno de notario va, la inscribe y lo que hace es que le da el testimonio inscrito con su razón registral en original a la persona que adquirió y al otro le da una copia de ese testimonio, una fotocopia de ese testimonio, para que la tenga, pues, si la quiere. Ahora, cuando son muy legales y quieren así el documento bien formal, pues entonces les tiene que explicar. Si quiere uno exactamente igual, tiene que pagar impuestos. Si no, se le puede dar una copia simple legalizada. Y regularmente se van por la copia simple legalizada, pues porque es lo mismo, al final de cuentas. Solo que sin facilidad de inscripción, pues. No sé si con eso le respondí, compañero. Sí, sí, gracias. Excelente. Sofía, buenas noches. Cuéntame. Buenas noches, licenciado. Yo creo que tenía más o menos la misma duda que el otro compañero, porque precisamente creo que, no sé si lo comparten los demás, pero es como nuestra primera experiencia ya teniendo que meter todo esto de los impuestos en las escrituras. Entonces, solo para aclarar un poquito, para ver si lo tengo más claro, el testimonio se le entrega a las partes para que lo registren si no lo hacemos nosotros como notarios. Y ese registro pues van los impuestos, que es propio del negocio que se esté celebrando, pero en el registro ese, o sea, generalmente solo es una vez que se va a registrar en algún lugar específico, ¿verdad? O sea, no es que vayamos a estar haciendo o para qué otras acciones se podría requerir ese testimonio. Para acreditar, la compañera pregunta que, el testimonio de las partes interesadas es el que lleva el impuesto al que está afecto el acto o contrato, que digamos, vamos a decirle IVA, si es compraventa de bien inmueble, y se le entrega a las partes para que lo registren. Pero ¿para qué otras cosas podrían servir? El testimonio, en términos generales, aparte de sus efectos registrales, sirve para acreditar la propiedad. Recuérdese que cuando usted va a volver a vender, el notario, además de que va a sacar su certificación del historial completo de la finca que les dije, va a pedir que le ponga a la vista esa copia, porque con eso usted acredita la titularidad del bien. Es como su documento de dominio, digamos, es como lo que decía antes la gente. Son mis escrituras, no son sus escrituras, pero hacen las veces de. Con eso acreditan que son dueños de algo. Entonces, para eso sirve. También sirve, por ejemplo, cuando no necesariamente en una compraventa, sino en otro tipo de contrato que incluso a veces ni son registrables. Por ejemplo, un contrato de distribución celebrado en escritura pública, que es mercantil, que no se inscribe en ningún lado. El testimonio a usted le va a servir para lo siguiente. En el caso de que una de la contraparte con quien usted contrató le quedó un saldo deudor, usted puede usar ese testimonio para iniciar un juicio ejecutivo, porque las escrituras públicas se constituyen títulos ejecutivos de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el uso es de acreditar la titularidad e incluso poder ser presentado en juicio para dilucidar controversias derivadas del contrato que contiene. Además de sus efectos registrales, ¿verdad? No sé si con eso le logro. Sí, entonces, y para no pagar dos veces impuestos, aunque se tendrían que pagar, pero eso ya lo pagarían aparte de como nosotros lo incluimos en los horarios, se hace un formulario. Usted dice que a través de ese formulario. Lo más práctico, mire, si las partes quieren un testimonio exactamente igual, usted le explica a una de ellas, mire, al que más le va a servir es a él, porque aquí tendríamos que pagar, porque si usted quiere exactamente lo que tiene él, que sería un primer testimonio, usted va a tener que pagar aquí el impuesto, porque aquí estamos haciendo reproducciones sobre reproducciones. Entonces, lo más práctico para usted es que le dé una copia simple y legalizada que tiene el mismo valor legal que usted pretende y que no va a pagar impuesto. Ahora, si eso no lo hacemos así, por ejemplo, en los casos en los que se les puede decir, miren, hagamos el pago del impuesto al valor agregado mediante formulario. Entonces, la copia del formulario, yo le hago su testimonio y como ya no tengo que pegarle timbres, no va a pagar dos veces, sino que simplemente le adjunto la copia del formulario y ya se lo queda. Y le sirve para acreditar su propiedad y toda la cosa, pero ya para acreditar que se realizó el negocio a la parte que vendió, digamos, pero no paga dos veces el impuesto. Ok, de acuerdo. Ok, bueno. Dicho eso,
cuáles son los efectos legales del testimonio, primer testimonio. Vamos a ver que su efecto legal o su principal efecto legal es reproducir fielmente la escritura pública y surtir todos los efectos del instrumento original, que era lo que les estaba diciendo. Para eso es que se necesita. Entonces, por ejemplo, en esos casos que se confluyen, se le explica a una de las partes, a usted no le va a servir. Si quiere, de todas formas, lo paga, pues, pero a menos que usted vaya a hacer la inscripción, pero lo dudo. Entonces, por pura lógica, no van a irse por ese lado, por eso se piensan así. Ahora, el efecto es ese, les mencionaba. Como cuando ustedes han visto las auténticas las llamadas auténticas de documento que se hacen sobre un título de bachillerato o que se hacen sobre la tarjeta de circulación. El objetivo de esas reproducciones de instrumento público es hacer una reproducción legal que surta los mismos efectos que el original. Es decir, que lo tomen como que están viendo un original cuando le presentamos eso. Es lo mismo. Sé que no gustará mucho esta forma como lo estoy explicando, pero es para que se entienda. El testimonio es eso, es hacer de cuenta que tenemos el original sin que el original salga de nuestro poder. O sea, que los partes tengan el original sin que el original, la hoja de protocolo, salga de nuestro poder y que puedan usarlo como si fuera un instrumento original. Eso es básicamente. Por eso es que la gente está muy metida con la idea de yo tengo mis escrituras y ahí la tienen hasta guardadas debajo de la cama, pero igual si se pierden, se destruyen, pueden ir otra vez con el notario y conseguir otra igual y va a tener los mismos efectos, porque el único instrumento original es el protocolo y ese no lo suelta el notario, no debe soltarlo, no puede soltarlo. Entonces ese es el efecto legal del testimonio. Ahora, como les decía, los impuestos que se cubren en el testimonio, primer testimonio, son los siguientes. En el testimonio que se le entrega a las partes, se cubren los impuestos generados por el negocio jurídico que se formaliza en el instrumento que se reproduce, pudiendo ser el impuesto al valor agregado e impuesto de timbres fiscales. También se le adhiere un timbre de 50 centavos para razón de inscripción en el registro cuando son derechos registrables. Pues además de los timbres o del formulario, un timbre de 50 centavos extra, un timbre fiscal de 50 centavos extra para efecto de inscripción registral. Y estos son los impuestos que se cubren en el testimonio o primer testimonio. Ahora, el testimonio especial, ya vimos que es una reproducción fiel de la escritura pública, toma de razón de legalización de firma o protocolación que extiende el notario autorizante para remitir al Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto del timbre notarial conforme el acto o contrato que contiene. ¿Cuál es la forma de redactar esta razón? Nuevamente, primer documento que vamos a tener va a ser la fotocopia, la copia fotostática o la transcripción de la escritura pública que queremos reproducir. Posteriormente, una hoja de papel bond donde redactamos la razón del testimonio. ¿Y qué va a decir la razón del testimonio? Va a decir lo siguiente. Como este ya no es el que le vamos a dar a las partes, este es el que vamos a mandar al Archivo General de Protocolos. Entonces este lo vamos a identificar como testimonio especial. De ahí la redacción es exactamente la misma. De la escritura pública número 1 que autoricé el 5 de agosto de 2022 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Solo que en este no es para entregar a las partes, sino que este es para remitir o entregar al Archivo General de Protocolos o al director del Archivo General de Protocolos, cualquiera de las redacciones es válida, y que para entregar o que para remitir al Archivo General de Protocolos, extiendo, aquí volvemos a tomar la misma redacción, extiendo números, sello y firmo en 2 hojas, de las cuales las 2 primeras son fotocopia fiel de la escritura matriz, útiles la primera en ambos lados, la segunda únicamente en su anverso, más la presente razón. Si se dan cuenta, la redacción aquí viene distinta. Identificamos primero las 2 horas y en la anterior dijimos todas de una vez. En este caso, la presente razón la agregamos. No dijimos que son 3, sino que la agregamos al final. Es igual de válida la forma de redacción. Estamos identificando lo más detalladamente posible que estamos adjuntando. Se le adhieren los timbres de ley en la primera hoja del presente testimonio. No existe la obligación, en el caso del testimonio especial, no existe la obligación específica y por lo general se han mantenido así los
criterios, aunque a veces cambian, por eso hay que revisarlo. Por lo general se han mantenido los criterios registrales de que con indicar que se adhirieron los timbres a la hoja no es necesario identificar cada uno de los timbres notariales que se adhieren. A diferencia del primer testimonio, como son timbres fiscales, ahí sí es obligatorio que se identifique cada uno de los timbres. En este caso tampoco es que podamos pagar por formulario los timbres notariales. Este sí tiene que llevar adheridos timbres notariales. Entonces, con que indiquemos que se le adhieren los timbres de ley en la primera hoja del presente testimonio, que también es una obligación que está regulada en la ley de timbre forense y timbre notarial, y luego indicamos el lugar y la fecha donde elaboramos la razón. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Recuérdense que para mandar este testimonio especial, remitir este testimonio especial, porque la palabra es remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, tenemos 25 días después de haber autorizado la escritura pública, si no incurrimos en sanción. Después colocamos la frase, ante mí, firma y sello del notario. Carlos, buenas noches, cuéntame. Sí, en este caso, en el testimonio especial, solamente se escribe que se adhieren los timbres notariales de ley. No hay que especificar el valor de cada uno. En este no es obligado a especificar el valor de cada uno, a diferencia del anterior testimonio, el testimonio que se entrega a los interesados. Ok, gracias. Okay. Bueno, se pegan los timbres y ya tenemos ahí nuestro testimonio. En este no va a haber formulario SAT porque no son timbres fiscales. Entonces, en este sí tenemos que adherir los timbres notariales en el formato antiguo, pegaditos. Los inhabilitamos. ¿Cómo inhabilitamos los timbres? Igual que los fiscales. Todo timbre que pega el notario, sea forense, sea notarial o sea fiscal, lo inhabilita de dos formas. Mediante mediante su sello, el estampado de su sello sobre el timbre, o mediante la perforación, ya sea mediante una máquina perforadora o de la forma que le dé su leal saber y entender sin destruir el timbre ni la hoja, pero mediante perforación es la otra forma. En la práctica se da mucho de que, ya no me dio tiempo, le pongo una X y lo anulo, y muchas veces lo dejan pasar. Sin embargo, la forma correcta de inhabilitar los timbres es la que yo les dije. Tampoco se les llama matar los timbres porque no les estamos dando un balazo y ni están vivos como para que podamos matar los timbres, pero es una forma que le han dicho mucho tiempo, hay que matar los timbres, es inhabilitarlos, es lo mismo. Pues a eso se refiere. Y este es el testimonio especial. ¿Por qué les explico qué así el primer testimonio y el testimonio especial? Porque son básicamente la misma redacción. Lo único que cambia es a quién van dirigidos, cuál es el impuesto que se cubre y ya, básicamente, la forma como se presentan. Porque al final de cuentas, todo testimonio se presenta de forma similar, para hacerles una idea, y por eso repito mucho esto, de forma similar a como cuando ustedes, no sé si ya tuvieron la oportunidad de tener en las manos una certificación de una sentencia, por ejemplo, o de un proceso. Primero va la copia del proceso y las resoluciones y todo lo que fue los elementos del proceso, y después viene una razón del secretario del juzgado donde certifica que las hojas que anteceden corresponden a las actuaciones del proceso tal y tal y tal, el cual está fenecido o continúa en trámite, etc. Entonces, es la misma lógica en este caso. El testimonio es primero la copia fotostática o fotocopia o transcripción del instrumento público y después una hoja donde yo, notario, coloco la razón de qué es lo que estoy adjuntando. Básicamente estoy diciendo, aquí atrásito hay unas copias de una escritura que yo tengo y que autoricé tal fecha y estos son el pago del impuesto que tenía y se la voy a dar a tal persona. Eso es lo que uno está haciendo ahí. Por eso es una razón. Pues lo que va en esa hoja en blanco es la razón del testimonio. El testimonio es el conjunto completo, la sumatoria de las hojas que corresponden a la copia de la escritura, la razón del testimonio y cualquier otro documento que sea necesario adjuntar, como por ejemplo podría ser el formulario de la SAT. Esto se presenta en el registro correspondiente, digamos, sobre todo en el caso del Archivo General de Protocolo, perdón, del Registro General de la Propiedad, o en el caso de los testimonios que se entregan a los interesados. Los testimonios que se entregan a los interesados, que se presentan en el Registro General de la Propiedad, siempre se presentan en duplicado. Es decir, yo primero saco la copia de mi escritura y hago mi razón de testimonio, le pongo los timbres o le adjunto el formulario. A eso le voy a sacar
una copia completa y la voy a firmar y sellar todas las hojas y presento esos documentos al Registro General de la Propiedad, así en duplicado. El Registro General de la Propiedad lo recibe y después de verificar la validez del acto contrato, la validez de los derechos que se pretenden trasladar o de la validez de la inscripción que se pretende hacer y que se haya cubierto el impuesto correspondiente, porque si no, no lo opera ese instrumento público y nos devuelve el original, el primerito que hicimos, al que le sacamos copia. Ese es el que donde van pegados los timbres o donde está nuestra copia original del formulario. Ese es el que nos devuelve junto con una hoja extra. Esa hoja extra es una razón también donde nos indican que ya se inscribió, básicamente nos trae la inscripción registral donde quedó asentada o donde quedó asentado el acto o contrato que registramos ese día. Y entonces ya cuando nos dan eso, nosotros a eso, si somos notarios diligentes, le vamos a sacar 2 copias y le vamos a dar su copia a uno de los interesados, el que compró la original, y al otro le vamos a dar la copia simple de que ya se operó para que esté tranquilo de que ya se operó la compraventa que se realizó frente a nosotros. En el caso del testimonio especial, igual lo presentamos. Primero tenemos el conjunto que corresponde a nuestras copias de la escritura, más la razón del testimonio especial con sus timbres notariales adheridos. A eso le sacamos una copia y a esa copia completa la firmamos y sellamos en todas las hojas y le agregamos nuestro código notarial para presentarlo al respectivo Archivo General de Protocolos, del cual ahí sí no nos van a devolver, sino que lo que nos van a dar es un comprobante de que realizamos la presentación de nuestro testimonio especial. Ese comprobante lo vamos a guardar y cuando estemos armando a final de año nuestro protocolo, ya para terminar y dar por cerrado nuestro protocolo, ese comprobante lo vamos a agregar junto con los demás comprobantes que tengamos de ese tipo de gestiones, lo vamos a agregar al final de nuestro protocolo como atestado. Y ahí estaríamos haciendo eso. Jorge, dígame. Perdón, mire, y en la vida real, bueno, ya en la vida real, ya en la práctica, y hay que ir hasta allá a la zona 15, cada vez que usted hace porque se hace escrituras todos los días, y va a estar yendo, y sí, imagino que no debe haber un montón de notarios también dejando protocolos, o sea, escrituras. No sé si ha visto las colas, tal vez los notarios no, pero sus procuradores sí llegan. Pero mire, por lo general lo que hacemos es que como tenemos 25 días para entregar los avisos correspondientes, por lo general juntamos una cantidad de avisos y lo mandamos a dejar. Hasta donde yo sé, se estaba habilitando similar al registro de la propiedad la presentación en línea, pero no les voy a decir mentiras, yo soy algo anticuado, no lo he hecho así, entonces no se los quiero explicar mal. Déjenme que lo verifique, pero creo que todavía no está perfeccionado, pero déjenme que lo verifique y les puedo explicar eso, pero hasta el momento todavía es a piecito. Pero déjenme que lo verifique, porque yo todavía soy muy anticuadito con eso, pero entiendo que ya se había habilitado una forma de poderlo hacer en línea, similar a los avisos que se dan a las municipalidades del Registro General de la Propiedad cuando uno hace compraventas. Pero déjenme que se lo averigüe. Yo ahorita si le contesto le digo mal porque yo no lo uso. Yo pero todavía igual, lo hago a piecito. Sí puede ser por medio de un procurador que lo va a dejar. Porque... Sí, de hecho los procuradores son los que se mantienen ahí haciendo cola. Y si se da cuenta, no sé si ustedes han visto, han tenido la oportunidad de cuando comienzan a mandar avisos de que tal fecha es la última fecha de presentación de avisos. En esas oportunidades a veces se hacen unas colas horribles en el Archivo General de Protocolos de personas presentando avisos trimestrales y testimonios y avisos de testimonios, etcétera, etcétera. Entonces sí, déjenme que les verifique bien porque eso sí no, como les digo, en eso sí estoy algo anticuadito porque no lo uso, no me gusta, pero lo voy a verificar y se los digo yo con más tranquilidad para darles un tip ahí. De repente les puedo encontrar una presentación del propio archivo, pero déjenme que lo revise. No sé si con eso le ayudé un poco, Jorge. Bueno, espero que sí.
Bueno, dicho eso, vuelvo. ¿Por qué se los expliqué así? Porque lo siguiente que vamos a ver son otras dos formas de reproducir instrumentos públicos que son similares, o sea, es básicamente la misma metodología. Lo que cambian son los efectos. En este caso, el testimonio especial, ¿qué efectos legales tiene? Pues básicamente reproducir fielmente la escritura pública con el objeto de enviarse al Archivo General de Protocolos. ¿Eso para qué? Para su archivo y resguardo, porque el Archivo General de Protocolos utiliza este mecanismo de control del ejercicio del notariado y dar cumplimiento a lo que establece el artículo 37, literal A del Código de Notariado. ¿Qué impuestos se cubren en el testimonio especial? En este se cubre el impuesto de timbre notarial generado por la actividad del notario conforme al artículo 3, numeral 2 de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, decreto número 82-96 del Congreso de la República. Y además se cubre una tarifa específica correspondiente a un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja conforme al artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto número 3792 del Congreso de la República. Esos son. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la copia simple legalizada y el testimonio irregular. ¿Qué es la copia simple legalizada? Nuevamente, es una reproducción fiel de la escritura pública, acta de legalización o protocolación que extiende el notario autorizante para el interesado, en la cual únicamente se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. ¿Cuál es su fundamento? El artículo 73 del Código de Notariado, que señala que el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite, siempre que esté legitimada para solicitarlo. Pero es un poquito lo que me preguntaban hace un rato. Perdonen que nos estamos pasando unos minutitos, pero si mucho van a ser 5 o 10 minutitos para poder terminar el tema completo y que no tenga pena. Entonces, la copia simple legalizada es igual. Es la copia del instrumento más una razón. Lo único que esta no va a surtir los mismos efectos que el testimonio. No se va a poder inscribir, no se va a poder mandar al Archivo General de Protocolo. Simplemente le va a quedar al otorgante que la necesite como constancia de la fecha, la hora y el negocio que se realizó y que obra en el protocolo del notario que extiende la copia. Por eso solo se le agregan timbres de 50 centavos. ¿Cómo se redacta? La redacción es la misma. Simplemente vamos a identificar que es copia simple legalizada. Entonces vamos a decir, es copia simple legalizada de la escritura pública número 1 que autoricé el 5 de agosto de 2022 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y que para entregar a José Miguel Pérez Argueta extiendo número, sello y firmo en 2 hojas, de las cuales las 2 primeras son fotocopia fiel o copia fiel de la escritura matriz, útiles la primera en ambos lados, la segunda únicamente en su anverso, más la presente razón. Se le adhieren timbres fiscales por valor de 50 centavos a cada hoja. Luego lugar, fecha y hora lugar y fecha en que se realizó. En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ante mí, firma y sello del notario y listo. Si se dan cuenta, es sencilla la redacción, no se me vayan a hacer bolas con los testimonios, la forma de reproducir. Es muy sencilla y siempre va a ser la misma mecánica. La copia del instrumento más la razón. Si es primer testimonio, ya sabemos que ahí paga timbres fiscales, el valor del impuesto que cubre el contrato. Si es testimonio especial, ahí la diferencia es que va al Archivo General de Protocolos y paga timbre notarial. Si es copia simple legalizada, se le podemos dar a cualquiera de las partes que nos la pida. Sabemos que esa solo cubre timbres de 50 centavos por cada hoja, timbres fiscales y listo. El efecto legal de la copia simple legalizada es reproducir fielmente la escritura pública y aquí es lo que cambia. Con el objeto de dejar constancia a los interesados de la existencia de esa escritura y su lugar dentro del protocolo notarial. No surte efecto registral. Sin embargo, y esta es pregunta de examen y ahí se acuerdan, esta es una pregunta de privado. Sin embargo, hay un caso en el que la copia simple legalizada sí tiene efecto registral y es en el caso de la constitución de patrimonio familiar. Pues una vez terminadas las diligencias voluntarias o realizadas diligencias de constitución de patrimonio familiar, se extiende una copia simple legalizada, o más bien, al constituir un patrimonio familiar, se extiende una copia simple legalizada del mismo y esa se inscribe en el registro correspondiente para que se constituya la inscripción del patrimonio familiar. Es la única excepción
a la regla de la copia simple legalizada, donde sí tienen algún efecto registral. De ahí, por el contrario, efectos como instrumento no tiene, simplemente reproducir el instrumento y que todos sepan que eso existe. Básicamente una seguridad para las partes que no quieren pagar 2 veces el impuesto para estarse sacando testimonios o primer testimonio. Esa es la copia simple legalizada, y si se dan cuenta la redacción es la misma, es sencillo. Es sencillo, y leyéndola, solo con leerlo 2 o 3 veces se les va a quedar. ¿Qué impuestos se cubren en la copia simple legalizada? Pues lo que vimos. En esta únicamente se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Sin embargo, si es copia simple legalizada de constitución de patrimonio familiar para inscribir en el registro, se debe adherir un timbre más para la razón de registro conforme al artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto número 37-92 del Congreso de la República. Es decir, le agregamos un timbre fiscal de 50 centavos para inscripción registral. Y listo. Esos son los únicos timbres que se le adhieren. Y finalmente, el último testimonio, o la última forma de reproducir instrumentos públicos o diligencias notariales, porque eso es lo que es el testimonio irregular. Es una forma de reproducir no necesariamente un instrumento público, sino diligencias notariales o partes conducentes de instrumentos públicos. Es decir, partes que interesan a determinado proceso de los instrumentos públicos. Lo vamos a definir como la reproducción fiel de documentos públicos o instrumentos públicos secundarios o extraprotocolares, actas notariales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le llama irregular? Porque por lo general este testimonio es solicitado en diligencias voluntarias de tramitación notarial, donde se solicita que se transcriban las partes conducentes del expediente de jurisdicción voluntaria, Ese se llama testimonio irregular. ¿Por qué? Porque no se transcribe todo el expediente o no se traslada todo el expediente, sino que simplemente se extrae. El testimonio irregular es lo más parecido a la certificación que emite un juzgado que hay en el apartado notarial. ¿Por qué? Porque básicamente esa es su función. Transcribir o reproducir las partes y los documentos que sean necesarios en determinadas diligencias, como por ejemplo un proceso sucesorio, para poder inscribirlo o llevarlo al Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuáles testimonios o cuáles ejemplos de testimonios irregulares podemos encontrar? Primero, el testimonio especial, o bueno, que el Código de Notariado le denomina testimonio especial al testimonio del índice que se debe remitir al Archivo General de Protocolos. Ese es un testimonio irregular, porque si bien es cierto, se remite al Archivo General de Protocolos, no deviene de un instrumento público, no deviene de una escritura, no deviene de un acta de protocolación, no deviene de una toma de razón de legalización de firma, deviene del testimonio, o más bien del índice que yo elaboro al terminar mi protocolo. El código lo menciona como testimonio especial, pero es un testimonio irregular porque no es de un instrumento público. Este está regulado en el artículo 92 del Código de Notariado. Otro testimonio irregular que podemos encontrar es el testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio. Artículo 497 Código Procesal Civil y Mercantil. Otro testimonio o ejemplo de testimonio irregular que encontramos es el testimonio de las partes conducentes del expediente de rectificación de área de bien inmueble urbano, regulado en el artículo 14 del decreto 125-83 del Congreso de la República. Si se dan cuenta, son testimonios no ortodoxos, o sea, son testimonios que se extraen sobre documentos, no necesariamente sobre escrituras, sobre documentos notariales o partes de expedientes notariales. Son como certificaciones de expedientes, pero en el apartado notarial se les ha denominado testimonios irregulares, reproducciones fieles de ciertos documentos o instrumentos públicos que obran dentro de un expediente notarial. ¿Cómo se redactan? ¿Cuál es el modelo de razón de estos testimonios? Nuevamente, no variamos mucho la redacción. Básicamente vamos a identificarlo siempre, es testimonio de las partes conducentes. En este caso sí vamos a indicar de qué. Aquí el ejemplo que les estoy dando es un proceso sucesorio intestado. Entonces vamos a identificar de dónde estamos extrayendo este testimonio, esa reproducción. Es testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado del causante José Miguel Pérez Argueta. Miren, estábamos haciendo la escritura y ya falleció. Radicado ante mis oficios notariales. Aquí vuelvo a identificar ante quién se radicó. Se recuerdan que en los otros testimonios identificamos la escritura pública que autorizamos.
Aquí no, aquí estamos identificando el proceso que estamos radicando y de donde estamos extrayendo la información. Nuevamente volvemos que para entregar a Juan Manuel Pérez López, nuevamente la misma redacción, extiendo, número, sello y firmo. En este caso siempre va a ser más porque es más partes, son más elementos los que reproducimos. En 10 hojas de papel bond, las 9 anteriores, fotocopias reproducidas de sus originales hoy en mi presencia, útiles de ambos lados, que contienen, aquí sí identificamos qué es lo que estamos reproduciendo. ¿Por qué? Porque no estamos reproduciendo todas las diligencias, sino solo las que la ley nos exige para poder continuar con el trámite. Entonces aquí identificamos, y esto les va a servir porque para cuando vean el proceso sucesorio intestado y les digan cuáles son las partes conducentes que debo presentar ante las oficinas tales, ustedes van a decir, el acta de inventario del proceso sucesorio, la opinión favorable de la PGN, el auto declaratorio de herederos y de la certificación de la liquidación fiscal y constancia del pago del impuesto respectivo. Y la 10ª hoja, que es la presente, donde consta esta razón, a la que se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por razón registral. Guatemala, Departamento de Guatemala, agosto 5 de 2022. Ante mí, firma y sello del notario. Y este es el testimonio de las partes. Testimonio irregular o testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio intestado. En el caso que fuera el índice, pues voy a colocar el testimonio especial del índice del protocolo notarial a mi cargo del año en curso, el cual para remitir al Archivo General de Protocolos, y ya lo coloco extiendo número 6 y firme y todo lo demás va igual. Entonces, a eso se refiere. Ese es el testimonio irregular. Un testimonio que no se hace sobre un instrumento público, sino sobre ciertos documentos o grupos de instrumentos públicos que obran como diligencias notariales o dentro de nuestro protocolo y que por alguna u otra razón la ley exige que se transcriban para poder o que se reproduzcan para poder realizar algún trámite. ¿Cuáles son sus efectos legales? Como todos, reproducir fielmente algunos documentos o pasajes de expedientes, surtiendo los mismos efectos que surtiría una certificación. Eso es. ¿Cómo se cubre el impuesto en los testimonios? ¿Se dan cuenta? Para terminar, el testimonio irregular lleva un timbre fiscal de 50 centavos porque ese no requiere una inscripción como tal. Básicamente va a completar diligencias y esas diligencias ya traen sus propios impuestos cubiertos. Por lo tanto, solo le agregamos un timbre de 50 centavos a la hoja de la razón. Ahora, dicho esto y para ya cerrar el tema, ¿cómo se cubren los impuestos en el testimonio y en el testimonio especial? En el testimonio, también conocido como primer testimonio o el testimonio que es para las partes interesadas, salvo los casos establecidos en la ley, el impuesto se cubre en la razón del testimonio, ahí cubrimos el impuesto, ya sea adhiriéndole timbres fiscales, lo que decíamos al inicio de la sesión, o identificando el formulario mediante el cual pagamos el impuesto. En el caso de que el impuesto se tenga que cubrir adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice, que fue lo que mencionamos en su momento. Esto en el caso del primer testimonio. En el caso del testimonio especial, se paga adhiriendo timbres notariales a la primera hoja del testimonio, según el artículo 3 de la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial. En los testamentos, el timbre notarial se adhiere al sobre que contiene el testimonio especial. Y esa sería la forma para terminar de completar, o más bien, para completar y así cerrar lo que estábamos platicando al inicio de la forma de pago o de cubrir los impuestos en el testimonio especial. Y por esa razón se los dije primero, para que saliéramos y entendiéramos eso, porque después con eso entendemos nosotros muy fácil. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos platicando. ¿Estamos claros? ¿O ya se me durmieron por la hora? Sí, licenciado. Sí, estamos claros, licenciado. Gracias. Okay, excelente. Excelente. Okay. Entonces solo vamos a ver aquí, Vergelina, ¿así se pronuncia? Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado, disculpe. ¿Qué precio tiene el timbre notarial? Disculpe, licenciado. Tienen distintos valores, que van de 1 quetzal hasta 100. Eso va a depender de, y eso, miren, por eso les digo, vamos a sacar
el temita de la ley de timbre forense y timbre notarial y la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, porque los valores están determinados en esa ley, en el artículo 3, según recuerdo, pero los valores de los timbres están determinados en esa ley y sí necesito que se los aprendan. Eso sí ya lo teníamos que traer del semestre pasado, porque sí nos va a servir, si no se los voy a subir yo, pero de hecho es básico para que ustedes puedan sacar su privado, por ejemplo. Entonces, los valores están establecidos en la ley de timbre forense y timbre notarial para los timbres forenses y timbres notariales, y en la ley de timbres fiscales y papel del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos para el caso de los timbres fiscales. Incluso dice las medidas, los valores, y en su reglamento respectivo establece el tamaño y la forma como habrán de ser elaborados. No sé si con eso le contesto, compañero. Sí, gracias, licenciado. Ok, excelente. Vamos a verlo eso, vamos a agarrar un día. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Kimberly, buenas noches, cuéntame. Sí, buenas noches, licenciado. Perdone, solo me quedó duda con el testimonio irregular. Por ejemplo, cuando es con los últimos 2 casos que usted nos dio, no cubren ningún tipo de impuesto. No, en todo caso podría acudir a la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos y así como en la copia simple legalizada, colocarle 50 centavos a todas las hojas para cubrir el impuesto de timbres fiscales, pero no cubre un impuesto particular específico del testimonio irregular. Ah, muy bien, gracias, Lick. Ok, excelente. Bueno, dicho eso, disculpen de verdad que los traje 20 minutos más y yo llegué algo tarde, pero es que no me abría la presentación. Les agradezco mucho. Con esto completamos todo lo que podría preguntarles para el primer parcial. Folletos, presentación y video, se los voy a subir entre hoy y mañana para que ustedes ya puedan empezar a estudiar. Viene una parte práctica y viene una parte teórica. Lleven sus leyes, puede que se las pida, pueda que no, ustedes siempre llévenlas. Y lleven hojas de papel bond, tamaño oficio, en blanco, porque si viene una parte práctica y no les alcanza el espacio, de una vez van preparados para poder contestar ahí. Dicho eso, les agradezco mucho su atención. Espero que pasen una excelente noche, que pasen buen descanso y que Dios los bendiga. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.